Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, por su participación en este acto en el que la Consejería de Economía y Hacienda quiere compartir con la sociedad de Cantabria el balance económico del ejercicio que ya hemos dejado atrás. Una rendición de cuentas de la gestión económica llevada a cabo a lo largo de un año marcado por la pandemia, por la vacunación contra la COVID-19 y por el inicio de una recuperación económica que quizá hoy pueda generar más incertidumbre que certezas. A estas interrogantes y a la capacidad de adaptación y de respuesta de la economía de Cantabria al contexto internacional que vivimos, vamos a tratar de dar también respuesta en los próximos minutos. Lo vamos a hacer de la mano de las personas que me acompañan en el escenario. Empiezo por Cristina Herrero, es la presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un cargo para el que fue designada por el Consejo de Ministros en marzo de 2020 y cuyo nombramiento además obtuvo la unanimidad de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Señora Herrero, bienvenida y muchas gracias. Miguel Sebastián es economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Complutense de Análisis Económico, autor del libro La falsa bonanza, fue director de la Oficina Económica del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ministro de Industria, Turismo y Comercio. Señor Sebastián, encantados de tenerle aquí. Y María Sánchez es la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria y es la promotora de este encuentro, de este ejercicio de transparencia y de contacto con la realidad socioeconómica de Cantabria. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Gobierno de Cantabria desde 2006 y fue interventora delegada de la Consejería de Economía que ahora mismo dirige. Consejera, muchas gracias. Bueno, con Cristina Herrero, con Miguel Sebastián y con María Sánchez vamos a debatir sobre la coyuntura actual, sobre los indicadores macroeconómicos del presente y sobre la proyección futura de la respuesta que pueden dar las administraciones, tanto autonómicas como nacional y también comunitaria, por supuesto. Estoy seguro, además, de que el coloquio que vamos a desarrollar en los próximos minutos va a resultar enriquecedor y clarificador en muchos aspectos y que va a ser además el complemento ideal al repaso que vamos a hacer a continuación de los datos que vertebran el balance económico de 2021, que es lo que nos reúne a todos hoy aquí. Lo vamos a hacer a través del siguiente vídeo. 2021 ha sido un año marcado por la pandemia de la COVID-19 y la economía no ha permanecido ajena a esta situación. 4 olas en 12 meses que multiplicaron por 3 los positivos registrados en 2020 y obligaron a Cantabria a realizar un nuevo esfuerzo presupuestario. En este caso, para absorber los 192 millones de euros que ha costado la pandemia durante el último año. Disponer de unas cuentas aprobadas en tiempo y forma ha permitido ofrecer una respuesta efectiva ante cada desafío planteado por el virus. El Gobierno de Cantabria invirtió 1.895 euros per cápita en gasto sanitario y 6.295 euros por estudiante no universitario. Ambos indicadores se sitúan por encima de la media nacional y constituyen un claro ejemplo del trabajo realizado para garantizar el estado del bienestar. Las personas siempre en el centro. Con esta premisa, nuestra economía se ha comportado razonablemente bien. Cantabria ha sido la tercera comunidad de España con mayor tasa de crecimiento del índice de producción industrial y también la tercera del ranking nacional a la hora de recuperar pernoctaciones. En este caso, con más de 20 puntos de margen sobre la media del país. Además, durante la mayor parte del año, el gasto con tarjeta se comportó mejor que en otras comunidades y la tasa de ventas del comercio al por menor es ligeramente más alta que el promedio nacional. Sin embargo, el principal éxito de la comunidad ha sido poder hacer frente a las arremetidas del virus sin que se volviera a disparar la deuda. Tras sanear la contabilidad sanitaria en 2020, Cantabria ha cerrado 2021 con endeudamiento del 24,8% del PIB, más de un punto por debajo del registro anterior. Este dato refleja la tendencia a la baja de este indicador y el esfuerzo de este Gobierno por no hipotecar el futuro de la ciudadanía. No podemos olvidar que el déficit de hoy es la deuda del mañana, por lo que garantizar la estabilidad presupuestaria nos parece la mejor fórmula para defender y preservar el estado del bienestar. Gracias. Cedo la palabra a la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, María Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Decía el novelista Huxley que la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Esa frase constituye un excelente punto de partida para analizar un año tan convulso como 2021. Un año tramposo en lo que a sensaciones se refiere, con una coyuntura socioeconómica marcada por la imprevisibilidad y en la que la COVID-19 se ha mantenido como el primer generador de incertidumbre. No voy a decirles que ha sido un buen año, pero sí que me gustaría demostrarles que ha habido más destellos de los que ustedes imaginan. Cuando parecía que ya habíamos superado la dicotomía entre economía y salud, hemos tenido que gestionar 4 olas pandémicas en 12 meses. Algunas verdaderamente desafiantes, como las protagonizadas por las variantes Delta y Ómicron. Las cifras revelan que prácticamente hemos multiplicado por 3 los casos que registramos en 2020. Solo en Cantabria, 44.945 contagios nuevos. Sin embargo, volviendo a Huxley, lo realmente importante no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Y ahí entra en juego una campaña de vacunación exitosa y una serie de medidas, muchas de ellas con impacto en la economía, que nos han permitido reducir un 22,3% el número de fallecidos respecto al año anterior. Cantabria invierte en sanidad un 8,1% más que la media del país. Dicho de otra forma, invertimos 1.895 euros por cada uno de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pero recuerden, lo importante no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Gracias a la previsión inicial y a una serie de modificaciones presupuestarias por valor de 168 millones en el Servicio Cántabro de Salud, hemos podido afrontar los 192 millones que nos ha costado la pandemia sin comprometer la viabilidad económica de la comunidad. Asimismo, hemos invertido 670 millones de euros en educación, que son casi 6.300 euros por estudiante no universitario. Un 25% más que el conjunto de las autonomías. Es decir, frente a la incertidumbre socioeconómica, hemos blindado el estado del bienestar sin poner en riesgo la viabilidad de nuestra economía. Basta con echar un vistazo a los indicadores que establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria para darse cuenta de que en Cantabria se están haciendo las cosas bien. En 2020 caímos menos que la media nacional y en 2021 hemos crecido ligeramente por encima. 2 parámetros que, conjugados con una deuda pública inferior al promedio del país, sitúan a la región en una buena posición. Es verdad que un endeudamiento del 24,8% del PIB sigue siendo un mal dato, un mal indicador. De esos de los que uno no puede estar satisfecho. Sin embargo, haberlo rebajado más de un punto porcentual en un año revela nuestra preocupación por controlar el nivel de endeudamiento. Este dato tan importante en el plano financiero es uno de los que contribuye a esa sensación tramposa que les comentaba anteriormente. Si me permiten la analogía, este indicador, junto a otros como la estabilidad presupuestaria, el cumplimiento de la regla de gasto o el periodo medio de pago, son como las raíces de un árbol. Como no las vemos, muchas veces tendemos a pensar que no son importantes o aún peor, que no existen. Y sin embargo, no es difícil comprender que sin ellas tardaríamos muy poco en extinguirnos. Nuestro estado del bienestar del mañana depende de nuestra responsabilidad en este aspecto. Necesitamos ser sostenibles financieramente para garantizar nuestras pensiones, para mantener el nivel asistencial, para garantizar nuestros servicios sociales y para ofrecer una educación pública y de calidad. Un reto mayúsculo en el que afortunadamente no estamos solos. El Gobierno de España
tomó la decisión política de volcarse con las autonomías para que las entidades territoriales no tuviésemos dificultades añadidas a la hora de gestionar los servicios públicos. Un ejercicio de solidaridad que en el caso de Cantabria, y sin contar con las aportaciones del programa Next Generation, se traduce en 615 millones de euros entre 2020 y 2022. Una cantidad que supone más del 4% del PIB regional. Es decir, frente a otro tipo de políticas, el Gobierno del presidente Sánchez ha apostado firmemente por proteger a los entes territoriales. Según un informe de Funcas, dentro de los países descentralizados, España es el país del mundo que más ha protegido a las administraciones autonómicas. Ese respaldo tan notable es el que ha llevado a 10 comunidades autónomas a cerrar el ejercicio con superávit. En el caso de Cantabria, 128 millones de euros, el 0,93% del PIB. Una cifra que alcanzamos gastando más de lo presupuestado, que nos ofrece un margen superior de maniobra para poner en marcha medidas extraordinarias y que debe ayudarnos a apostar por un crecimiento fundamentado en la inversión en I+D+I, uno de nuestros grandes debes. Tal y como defendía Miguel Sebastián en una columna recientemente, crecer más y crecer mejor. En el mismo sentido, la economista italiana Mariana Mazzucato defiende que las administraciones públicas no deben conformarse con ser meras correctoras de las fallas del mercado, sino que deben de significar su rol como creadores de riqueza y motor tanto de la inversión como de la innovación, es decir, crecer más y mejor. Este planteamiento es la definición perfecta del efecto que deben de generar los fondos europeos en la economía de la región. Es verdad que todos esperábamos un impacto más palpable en 2021, pero la realidad es que tenemos comprometidos más de 300 millones de euros procedentes del programa Next Generation para transformar nuestra economía. Ahora, cuando parece que las olas pandémicas están controladas, nuestra preocupación reside en las consecuencias que está provocando la injustificable invasión de Ucrania. La megalomanía de Putin deja tras de sí un país derruido y una catástrofe humanitaria de la que todavía no sabemos qué dimensión alcanzará. Combustibles y cadenas de suministro llevan semanas bailando al ritmo de un conflicto que ha hecho saltar por los aires cualquier previsión anterior. A pesar de que nuestro margen de maniobra en el terreno fiscal es bastante escaso, desde Economía y Hacienda hemos querido poner nuestro granito de arena para complementar las medidas del plan de choque del Gobierno de España. La redacción exprés de una proposición de ley de artículo único para la exención de las tasas a los sectores más afectados supondrá la eliminación temporal de 10 tasas y 46 tarifas. Estamos hablando de un impacto presupuestario de 2 millones de euros, que se sumarán a los 28 millones que implicará la modificación del mínimo personal y familiar del IRPF. Esta reforma, que beneficiará a 183.000 contribuyentes con una rebaja media de 154 euros, será efectiva en la declaración del 2023. Estas medidas, unidas a una subida del 15% de la renta social básica durante los próximos 3 meses para auxiliar a los 2.870 perceptores que hay en la región, tendrán un impacto superior a los 30 millones de euros para nuestra economía. De hecho, si sumamos el alcance de todas las novedades del Plan Nacional anunciadas por el Gobierno de España, el impacto presupuestario en Cantabria superará los 110 millones de euros. Palabras traducidas a hechos. Medidas viables gracias a la gestión responsable de los recursos económicos y a una fórmula que solo tiene 3 componentes: trabajo, trabajo y trabajo. Esa es la única manera que conozco para tratar de convertir lo que nos sucede
en lo más indicado para que la economía de la región siga estando entre las más solventes del país. Muchísimas gracias a todos. Gracias, consejera. Bueno, abrimos ya el análisis de los datos y de la coyuntura actual con nuestros invitados, con diferentes preguntas. Esperamos poder tener tiempo para abarcar toda la agenda que tenemos prevista. Voy a empezar con una pregunta dirigida a la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. En un contexto de elevadísima incertidumbre como este en el que nos encontramos, ¿tiene sentido la realización, es útil la realización de balances económicos como este que estamos haciendo ahora mismo? Pues bueno, me vais a permitir que empiece agradeciendo a la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria su amable invitación para que AIREF esté presente en la presentación de este balance económico que sin duda, y ya entro a responder la pregunta, tiene una clara utilidad. Yo creo que precisamente en el contexto de incertidumbre que estamos viviendo, este tipo de ejercicios aportan muchísimo en materia de transparencia y yo diría también de rendición de cuentas. La incertidumbre, llevamos 2 años hablando de la gran incertidumbre que tenemos y lejos de que parezca que esto va a desaparecer, lo que se van añadiendo son nuevos elementos que no solamente aumentan la incertidumbre, sino que además diversifican el origen o la fuente de la incertidumbre, lo que desde luego supone una mayor complejidad. En ese sentido, todo lo que sea poner datos sobre la mesa de lo que ha ocurrido y orientaciones o atisbos, ya no me atrevo a decir previsiones, de lo que pueda ocurrir en el corto plazo, es una buenísima noticia, sobre todo si además no hay un decalaje muy grande en el tiempo. Muchas veces los que sacamos datos, cuando quieres sacar esos datos, ya ha pasado casi 1 año desde que se produjo la realidad que quiere reflejar. Entonces, en ese sentido, buena iniciativa y además muy ajustada en el tiempo. Solo añadiría algo que AIREF siempre señala, y es la necesidad de que se transite hacia una visión más de medio plazo de las finanzas públicas, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito europeo. En ese sentido, yo sí que creo que sería muy positivo que cuando los distintos gobiernos llegan al gobierno de una comunidad autónoma, de una nación o de un ayuntamiento, presenten una hoja de ruta de lo que son sus compromisos y sus objetivos y sus sendas previstas desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista fiscal. Ello permite que cuando se van conociendo los datos de ejecución puedas contrastar contra unos objetivos o unos compromisos, por supuesto en el contexto que estamos claramente revisables, pero que de alguna forma fomente la rendición de cuentas. Por lo tanto, siempre es bueno tener información y mucho más en un contexto de incertidumbre como el que vivimos. Señor Sebastián, ¿es útil la foto de 2021 para entender parte de lo que estamos viviendo ahora mismo o de lo que podemos hacer para afrontar este 2022? Como decía, bueno, también me quiero sumar a los agradecimientos, por supuesto, de la consejería y además decirles que es un ejercicio de transparencia que siempre es muy reconocible y además delante de la presidenta de la AIREF, o sea que tiene un plus de valor en el doble sentido, ¿no? De valentía y de value y bravery. O sea que felicitaciones, ¿no? Claro, el año 2021 es un año en el que esperábamos que todo remontara. Una vez teníamos la pandemia y que se sentaran la vacuna y que se sentaran las bases de la recuperación, ¿no? Y no ha sido así, como muy bien ha explicado la consejera en su presentación. Lamentablemente no ha podido ser así porque la vacuna ha conseguido frenar la gravedad, pero no la cantidad, digamos, de contagios y ha habido un enorme coste económico asociado no solamente a las medidas, que la gente cree que el coste económico es por las medidas, sino por la propia reacción de la gente que no llevaba a cabo su vida normal, ¿no? Consejera, usted puso en marcha hace 1 año esta iniciativa, es la segunda edición de este balance económico. Es un ejercicio de transparencia, en la línea de lo que decía la presidenta de la AIREF, obligado para todas las administraciones públicas. Bueno, la verdad es que el año pasado lo pensamos desde principio de año y no lo dudamos. Nos parecía además una cita
que tiene que ser imprescindible todos los años, hacer este balance y hacerlo bueno, pues delante de los portavoces de la Comisión de Economía del Parlamento, que bueno, nos vemos habitualmente, pero bueno, que también participaran, de los agentes sociales y económicos, bueno, pues una serie de personas que, bueno, que están seguramente muy interesadas en saber cuáles son los datos económicos de Cantabria. Creo que es importante poner que además todos los ciudadanos conozcan los datos, que saquen sus propias conclusiones, y también a mí me parece muy importante que quienes estamos en el Gobierno tengamos muy claros cuáles son los datos. Y voy un poquitín más. Tenemos que saber cuáles son los datos para en un momento determinado hacer una evaluación de las políticas públicas para ver si se consiguen los objetivos deseados o no, y en su caso pues redirigirlos a donde, bueno, pues donde más se necesiten o donde mejores objetivos se cumplan. Es fundamental. Hay que pedir a los políticos, señora Herrero, más pedagogía económica de cara a la ciudadanía en momentos como este. Yo diría que la pedagogía económica es algo que tiene que aplicarse en todos los ámbitos, desde luego en los políticos y también, y en ese aspecto me incluyo en el saco, en quienes nos dedicamos o nos pronunciamos sobre cuál es la situación pasada, presente y futura, ¿no? Entonces yo creo que ahí la consejera ha insistido mucho en el compromiso de la comunidad con la estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad, con el cumplimiento, hablaba ella de la regla de gasto, a lo mejor luego podemos hablar de los marcos fiscales. Yo creo que todo esto tiene que explicarse muy bien a la ciudadanía. La regla de gasto es una regla muy difícil de explicar a la ciudadanía. Así como todo el mundo puede entender que una situación continua y permanente de déficit no es positiva, porque te lleva a un endeudamiento y te hace más vulnerable ante estas crisis y ante estos shocks que antes nos parecían que eran extraordinarios y ahora pues parece que van siendo más frecuentes de lo que pensábamos. Pero realmente una regla de gasto que lo que te obliga es a gastar menos cuando las cosas van bien y que te genera margen precisamente por ese motivo para cuando te hace falta, eso es muy difícil trasladar a la ciudadanía. Por lo tanto, falta muchísima pedagogía en los políticos, desde luego, pero yo creo que también en los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. Le tenemos que preguntar a un expolítico y profesor universitario cuál es la clave para esa pedagogía. Exactamente, explicar que la estabilidad presupuestaria es un valor y que la deuda pública es una herramienta para hacer frente a choques inesperados y que esperas que en el futuro no se vaya a repetir con esa frecuencia, pero no es equitativo desde un punto de vista generacional dejarle deuda a las generaciones futuras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta, mucha pedagogía en esa idea, porque hay mucha gente que sigue pensando que el déficit es progresista, el déficit público, o que la deuda pública es progresista y todo lo contrario, porque estás dejando una carga para las generaciones futuras, como tampoco es progresista el deterioro del medio ambiente o cualquier cosa que suponga perjudicar a las generaciones futuras. Pero creo que hace falta mucha pedagogía todavía, por lo menos en España. Señor Sebastián, ¿podemos ya dar por zanjada la pandemia, centrarnos en Ucrania? Bueno, lo que todo el mundo dice es, joder, qué mala suerte hemos tenido, que ha acabado la pandemia y ha venido lo de Ucrania. Yo creo que es peor todavía, porque la pandemia lamentablemente no ha terminado, ¿no? Estamos teniendo ahora 1,2 millones de casos al día, me refiero como fenómeno global, 1,2 millones de casos, para hacernos una idea, la primera vez que se consiguen 1,2 millones de casos en todo el planeta y en toda la pandemia es el 1 de abril del año 20, es decir, cuando estábamos ya 2 semanas encerrados, confinados, el mundo llegó a 1,2 millones en esos 3 meses de historia de la pandemia. Ahora 1,2 millones es cada día, ¿no? Cada día. Y en cuanto al número de muertes, estamos teniendo 4.000 muertes al día
la primera vez que se llegó a los 4.000 muertes fue el 10 de marzo en el mundo, el 10 de marzo de 2020, es decir, en vísperas de nuestro estado de alarma, el mundo llegó a 4.000 muertes al día, 4.000 muertes en el conjunto de la pandemia y ahora los tenemos al día. Entonces, decir que la pandemia ha terminado es realmente, si la gente está cansada de la pandemia y esto le ayuda, vale, pero no es verdad. Y el problema que tenemos ahora es que es la salida de algunos países que han sido relativamente o muy exitosos con la pandemia, como China y otros países que tienen un problema con su estrategia de COVID-0, de cómo salen de ella. Y esto está causando verdaderos problemas en la economía mundial, porque no nos olvidemos que en China, que son los que tienen los puertos más grandes del mundo y que más del 80% del comercio mundial va por barco, es transporte marítimo, China, cuando hay un caso en un puerto, cierra todo el puerto. Entonces esto tiene unas consecuencias absolutamente increíbles para toda la economía mundial, ¿no? Por lo tanto, desgraciadamente no podemos decir que ha acabado la pandemia, aunque sí que es verdad que estamos en una fase, yo espero que de descenso, más o menos paulatino, y si no ocurre un episodio tremendo con una nueva variante o lo que sea, yo sí que creo que en este año sí que tendremos que salir de la pandemia finalmente, ¿no? Consejera, hemos dejado de poner el foco en los datos diarios de la pandemia, del número de casos y de la evolución de la población en general, pero no sé si desde el punto de vista presupuestario a nivel autonómico se deja de lado, se deja de mirar con ese interés todo lo que implica el gasto sanitario provocado por la pandemia. No, lógicamente no. Esto no se termina de un día para otro. Hemos superado ahora mismo una pandemia y, bueno, pues lógicamente hay que ver cómo evoluciona. Comparto con Miguel Sebastián que si lógicamente el virus no nos da otro susto y aparece una nueva variante, todo parece indicar que, bueno, pues poco a poco se regularizará y bueno, pues volveremos a una normalidad. Pero bueno, presupuestariamente nosotros estamos preparados. Lo hicimos cuando estalló la pandemia, durante todo el 2021 y lo que haga falta. Cristina, ¿qué enseñanzas de la gestión de la pandemia se pueden aplicar a la gestión de una crisis provocada por lo que está ocurriendo en Ucrania? Hombre, yo diría que no sé si nos ha dado tiempo a extraer lecciones de una crisis cuando ya estamos metidos en la siguiente. Esta crisis, desde luego la crisis sanitaria, ha tenido muchos aspectos positivos, podríamos decir, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en el ámbito autonómico, puesto que estamos en el acto de presentación del balance de una comunidad, cuando uno ve qué ha pasado con las comunidades autónomas y compara con la crisis anterior, pues cabría pensar que las comunidades autónomas realmente llegaron a esta crisis en una situación mucho peor que la que tenían en la anterior crisis, en una posición mucho más vulnerable, aunque solamente sea en términos de deuda. En el 2008 su ratio de deuda era del 8% y cuando en el 2019 era casi del 24%. Además, venían de un proceso de consolidación largo desde el 2012 y ya se empezaba a apreciar cierta fatiga en lo que es ese proceso de consolidación que ya se había detenido en el año 19. Y llega la crisis esta, y es una crisis sanitaria que cae de lleno en las competencias autonómicas, que tienen pocos instrumentos de estabilización y una gran dependencia de lo que ocurra con el sistema de financiación, con lo cual poco margen de maniobra. Claro, la respuesta que se dio en aquel momento a la crisis del 2008, el contexto era distinto, las circunstancias eran distintas y también las exigencias europeas han sido distintas. Pero lo cierto es que la respuesta en una y otra crisis ha sido distinta y buena prueba de ello es la evolución del ratio que ha tenido la deuda para las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que ha habido varios buenos elementos en la gestión de la crisis sanitaria, empezando por la respuesta europea y siguiendo, si bien podemos a lo mejor a lo largo del debate establecer algún matiz, por el criterio de asunción por parte de la Administración central de buena parte o la mayor parte
de la financiación de la crisis. Sí, de la aportación de una serie de ingresos para las comunidades autónomas desde un punto de vista extraordinario. Consejera, en el caso de Cantabria, usted daba algunos datos del impacto de esos ingresos extraordinarios. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, cuando estalla la pandemia, lógicamente yo creo que ha sido todos los consejeros de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas, dijimos, bueno, a ver cómo asumimos esto, porque había semanas que entraban 1.000 euros en la caja. O sea, realmente nos asustamos muchísimo, los gastos estaban totalmente desbordados y rápidamente salió el Gobierno de España al auxilio de las comunidades autónomas. Lo decía antes, se tomó la decisión política de que el Gobierno de España se endeudaba a él para que los subsectores, comunidades autónomas y administración local no sufriéramos, no nos tuviéramos que endeudar. Nos hicieron transferencias para poder, de alguna manera, atender rápidamente todas esas necesidades de la crisis sanitaria y social que se estaba produciendo. Y luego, bueno, pues esto no ha terminado. O sea, en el 2021 también nos han ayudado y, bueno, pues ahí están los datos. Desde el 2020 al 2022, 615 millones más extra que hemos recibido por parte del Gobierno de España. Si no hubiera sido así, nuestras cuentas, no sé qué hubiera pasado con ellas. ¿Hubiéramos tenido casi que entregar la autonomía? No lo sé. Hubiera sido muy, muy complicado. Miguel, ¿comparte este punto de vista? Sí. Esta es una de las enseñanzas. Yo creo que sí, yo creo que una de las enseñanzas, sobre todo comparado con la crisis del 2008-2010, es que primero que hay que actuar rápidamente. Yo creo que desde el punto de vista económico se ha actuado rápidamente, que hay que actuar de forma coordinada. Eso yo creo que lo ha hecho bien Europa y dentro de España el Gobierno con las comunidades autónomas, y que hay que dejar margen para gastar. Es decir, hay que hacer lo que llamamos los economistas política anticíclica. Eso le gusta mucho a Manu Díaz. Hay que dejar margen para gastar a las comunidades autónomas cuando tienen un choque de estas características, comunidades autónomas o a los gobiernos en general, ¿no? Yo creo que todas las instituciones europeas estuvieron a la altura de las circunstancias en el año 2020, tanto el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, todas las instituciones europeas estuvieron a la altura y no estuvieron a la altura en el año 2010 y causaron la segunda recesión, que fue, por cierto, más dañina incluso que la primera, y estuvo a punto de llevarse por delante al euro, ¿no? Entonces yo creo que se aprendió esa lección y en la pandemia se ha visto que hay que actuar de forma rápida y coordinada, ¿no? Evidentemente, esos fondos extraordinarios, ese dinero para gastar, supone invertir, supone pagar a empresas privadas, a proveedores, y hay un elemento como es el pago medio a proveedores, que es un elemento que de tanto en tanto forma parte del discurso público, pero al que quizá no le debamos prestar o no le prestamos la atención debida. Cristina, no sé cómo valora, qué importancia tiene la reducción en este momento de crisis, en estos dos largos años de crisis, la reducción del periodo medio de pago a proveedores. Pues, yo creo que no hay nadie que no pueda valorar positivamente que las administraciones públicas no se financien a cargo del sector empresarial, ¿no? Eso yo creo que cuando precisamente haciendo referencia a la evolución de la deuda en la anterior crisis y en esta, pues es cierto que en los dos primeros años, por ejemplo, en el año 2010, la deuda autonómica se duplicó respecto a la que había en el 2008, pero es que en el 2012 tiene lugar una regularización de la deuda comercial, se transforma la deuda comercial en deuda financiera y ahí, además de la entrada en vigor de normativa europea, lo que se pone de manifiesto es que no pueden las administraciones públicas financiarse a través de deuda comercial. Yo creo que eso ha calado y, desde luego, se debe trabajar en esa dirección, porque si la deuda financiera sostenida en el tiempo, tampoco digo que no sea necesario, como hablábamos, de en un momento determinado gastar, incurrir en déficit y, desde luego, en deuda. Pero las sendas crecientes o sostenidas de manera creciente en el tiempo de la deuda financiera
no son positivas, afectan a la sostenibilidad y ponen en una posición muy vulnerable a las finanzas públicas. Diría que casi es peor la financiación a través de la deuda comercial y, desde luego, a través de un alargamiento del periodo medio de pago. Así que muy positivo en cualquier momento y mucho más en la situación actual. Señor Sebastián, ¿es el momento de empezar a endeudarse? ¿Empezar a endeudarse o desendeudarse? Desendeudarse. Desendeudarse. Yo creo que no. Hubiera sido el momento, endeudarse ya estamos bastante endeudados. Claro. Hubiera sido el momento si la economía se hubiera recuperado en el año 2022 como se esperaba tras el presunto final de pandemia que se esperaba para finales del 21, ¿no? Pero como ha empezado otra nueva crisis, en este caso la crisis de Ucrania, que significa que en Europa estamos en guerra, que yo creo que todavía no somos conscientes. Lo que pasa es que es una guerra distinta a la guerra tradicional, porque nosotros no podemos, digamos, intervenir militarmente en Ucrania. Nosotros, me refiero a los países europeos, ¿no? A pesar de que ha sido atacada, bueno, pues porque no, por motivos políticos y por motivos también del poder militar de Rusia, y que tendría unas consecuencias devastadoras. Pero entonces nos hemos metido en una guerra económica, y esta guerra económica necesariamente pasa por más endeudamiento, ¿no? Y por tanto, pues no es el momento de desendeudarse, pero sí que tenemos que internalizar que en algún momento, cuando la economía, como decía antes la presidenta de la AEF, empiece a recuperarse, es el momento para desendeudarse. Y no hace falta recortar el gasto para desendeudarse. Muchas veces, solamente congelando el gasto, el propio crecimiento del PIB nominal ya te va recortando el gasto, ¿no? Y con respecto a los impuestos, no hace falta subir los impuestos para desendeudarse. Lo que hay que hacer es no bajarlos, porque uno de los errores que se ha cometido muchas veces en España es, en pleno boom económico, como tienes más dinero, pues voy a aprovechar para bajar los impuestos, ¿no? Y eso es una barbaridad económica. Cuando dice, ahora que tenemos más dinero nos podemos permitir bajar los impuestos. Yo esto se lo pongo a los alumnos que expliquen por qué eso es una barbaridad económica, ¿no? Porque ahora que la economía va bien y tenemos mucho más ingresos, es el momento de no bajar los impuestos, porque si bajas los impuestos recalientas más la economía. Es un momento de no bajarlos y eliminar deuda, llegar a tener, incluso si se puede ser, un superávit. Nosotros tuvimos superávit, que creo que ha sido la única vez en la democracia, en 2004, 2005 y 2006, y se bajó muchísimo la deuda, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que hacer en épocas de expansión, ¿no? Pero ahora no es el momento todavía de empezar ese proceso, ¿no? ¿Ese proceso es de izquierdas, es de derechas? No, es que yo creo que la deuda pública no es de izquierdas, o sea, y además creo que no es verdad que la derecha, y hablo de otros países para no meterme en líos, que aquí hay muchas fuerzas políticas, y aparte que está el presidente, por respeto institucional no voy a hablar ni de España ni mucho menos de Cantabria, pero creo que en otros países los partidos de izquierdas, socialdemócratas, son los que han cuadrado muchas veces las cuentas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en Estados Unidos, quitando Obama, que fue un desastre económico, pero todos los presidentes demócratas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta Obama, han sido los que han reducido la deuda que habían generado los presidentes republicanos, bajando impuestos, con gasto de armamento, de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que la derecha recorte el déficit y rebaje la deuda. Y no hablemos de los países escandinavos o una de nuestras fotos favoritas, que es en los compañeros socialistas portugueses, un letrero enorme poniendo «Hemos conseguido bajar el déficit, Partido Socialista Portugués». Eso, lamentablemente, en España todavía no lo vemos, pero creo que sería bueno que la izquierda asumiera que ni el déficit es progresista ni la deuda es progresista. Es una herramienta para hacer frente a los choques y para contrarrestar el ciclo, pero no es una herramienta progresista per se. Consejera, ¿comparte? Pues sí, comparto totalmente con Miguel Sebastián su opinión, por supuesto. Le tengo que preguntar a Cristina, no sé si se quiere meter en este jardín.
o sea, ni la deuda tiene color político, ni tampoco en ese aspecto AIREF, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, esto me lleva a la pregunta que me hacías antes de si era necesaria pedagogía. Este es un claro ejemplo de que es necesario esa pedagogía, ¿no? Cuando tú hablas, no, pues es que tiene que hacerse una planificación a medio plazo porque en algún momento hay que iniciar un proceso de consolidación fiscal. Y estoy totalmente de acuerdo con Miguel. La gente dice, consolidación fiscal, recortes, austericidio, no sé, todas estas palabras que normalmente oímos. Y no, consolidación fiscal es sostenibilidad, al ritmo que sea sostenible. En ese aspecto, yo creo que no debe tampoco precipitarse esa consolidación fiscal, ni en el tiempo ni en la intensidad, porque luego sabemos que los procesos largos de consolidación fiscal no permanecen en el tiempo. Y yo creo que eso es tan obvio, tan evidente y tan pedagógicamente trasladable que desde luego no puede tener orientación ni color político. Consejera, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo el superávit en una coyuntura como la actual? Bueno, vamos a ver, 2 años consecutivos hemos tenido superávit, pero bueno, hay que analizar un poco por qué tenemos ese superávit. Lo hemos comentado antes, ha sido fundamental el apoyo del Gobierno de España con las transferencias que nos han realizado y ha sido también fundamental las transferencias que hemos recibido como consecuencia de los fondos europeos. Bueno, el déficit de hoy es la deuda de mañana. A mí, superávit, déficit, lo que más me gustaría sería terminar en equilibrio. Esa es la mejor medida posible, ¿no? Pero, bueno, pues es, en este caso, el Gobierno de España, y a los datos me voy, que ha salido hace una semana, ellos cierran con un 6,76% de déficit, y en cambio los subsectores cerramos con superávit. Ellos asumen en primera persona muchas de las medidas como los ERTE, como el ingreso mínimo vital, bueno, medidas que han sido muy importantes para las comunidades autónomas, ¿no? Señor Sebastián, ¿qué tiene de bueno, qué tiene de malo el superávit? El superávit es la forma de quitarse deuda para cuando lleguen los tiempos malos. O sea, el superávit es preparar a la economía para una situación complicada, ¿no? Por eso, si aceptamos que tiene que haber déficit en las épocas malas, que creo que todos o casi todos lo aceptamos, a cambio tenemos que aceptar que en las épocas buenas debe haber superávit para compensarlo, ¿no? Y eso es la parte más difícil, de que la gente lo entienda, ¿no? Y yo sí recuerdo, yo estaba en Moncloa en 2004, 2005, 2006, claro, nosotros teníamos 2% del PIB de superávit. Estamos hablando de 20.000 millones de euros de más. Y la gente quería, pues, el AVE, aeropuertos, no sé qué, tal y cual, tal, y nosotros no. ¿Cómo que no? No, ese dinero lo vamos a dedicar a amortizar deuda. Y eso no es fácil, no era fácil de explicar. Pero afortunadamente lo habíamos metido en el programa económico socialista del 2004, que lo haríamos y lo hicimos, ¿no? Pero no se había hecho ni se ha vuelto a hacer luego en la historia de la democracia española, ¿no? Porque creo que no se ha internalizado que el superávit es necesario en los momentos buenos para que luego puedas tener margen de maniobra en los momentos malos. Cristina, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo podemos explicar la importancia, siguiendo en este contexto de pedagogía en el que estamos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la fiscalidad para conseguir mantener lo que concebimos hoy en día como estado del bienestar? Pues fíjate que un poco unido a todo esto que estamos hablando de los superávit, de la necesidad de generar buffer que te permitan sostener en épocas difíciles precisamente ese estado de bienestar, ¿no? Yo sí que me gustaría decir, si me permite, respecto a lo que estábamos hablando del superávit, y por poner un poco un punto de reflexión, ¿no?, en este aspecto.
Yo, desde luego, que ahora mismo haya superávit me suena contraintuitivo completamente, si soy sincera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en el que, desde luego, las administraciones públicas, todas, han tenido que hacer, están haciendo y van a tener que seguir haciendo medidas para, de alguna forma, paliar el impacto de la crisis, cualquiera que sea su origen, ya no hablo de crisis sanitaria, cualquiera que sea su origen, y, desde luego, minimizar los daños sobre el tejido empresarial y también sobre la renta de las familias. Con lo cual, ese superávit de entrada en este momento me parece contraintuitivo. Otra cosa es cuando ya la situación lo permita, y ahí es donde la política fiscal, no sé si cuando hablabas de fiscalidad te referías solamente a la parte de ingresos, pero yo hablo de política fiscal. Yo creo que incluso cuando uno diseña el sistema tributario tiene que tener primero claro qué políticas públicas son las que quiere financiar y luego buscar la financiación para ello con arreglo a los distintos modelos que haya. Pero sí que me gustaría, cuando hablamos al principio, ¿no?, de la utilidad del trabajo que hoy se presenta, desde luego yo creo que los datos son fundamentales no solo para hacer previsiones de futuro, sino para tratar de interpretar el porqué de determinados resultados, como puede ser la existencia de superávits en este momento. Desde luego, yo he puesto en valor, en cuanto a enseñanza de esta crisis, es que si las respuestas son coordinadas, funcionan mucho mejor, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, y así lo hemos visto. Pero sí que es verdad que todos estos fondos extraordinarios que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades autónomas son responsables en gran medida de que el subsector comunidades autónomas haya cerrado en una situación de equilibrio presupuestario y que 10 comunidades autónomas, como bien ha dicho la consejera, hayan tenido una situación de superávit. Han influido otros factores, evidentemente, como es una contención del gasto. En el caso de Cantabria, su gasto ha crecido por debajo de la media de otras comunidades autónomas, una buena evolución de impuestos autonómicos como transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones, pero también unos fondos extraordinarios que no se han adecuado exactamente al impacto de la crisis, por ejemplo, en el 2021. ¿Qué ocurre? Que yo creo que entonces la situación de equilibrio general de las comunidades autónomas y de superávit en 10 comunidades autónomas, casi me atrevería a decir que es un superávit de tesorería, que por lo tanto no podemos pensar que refleja una situación subyacente de la economía autonómica, de manera que quepa prever que en el futuro próximo esa situación se vaya a mantener. De hecho, en el 2022, cuando esos fondos extraordinarios se retiran y ya solamente van destinados a compensar la liquidación negativa del sistema de financiación del 2020 y la mensualidad perdida del sistema inmediato de información del IVA, eso hace que los fondos extraordinarios caigan de manera importante, y ya va a ser difícil que las comunidades autónomas en el 2022 cumplan con la tasa de referencia del 0,6 que ha fijado el Gobierno, en contraposición al 2021, donde se fijó una tasa de referencia de déficit de más de 1 punto y han cerrado en equilibrio. Entonces, yo creo que es importante, cuando se produce una situación de déficit o de superávit, analizar las causas de ese déficit o superávit para ver un poco la posibilidad de que eso permanezca o no en el tiempo. Hablamos de un marco fiscal común, nacional. ¿Qué papel juega a la hora de estabilizar las finanzas públicas? Pues yo creo que el marco fiscal europeo y nacional tienen que jugar un papel principal que hasta ahora no han jugado. Yo creo que la necesidad de reformar el marco fiscal europeo y el marco fiscal nacional es algo que mucho antes de la crisis sanitaria ya se tenía claro. Ambos marcos, porque el marco fiscal nacional en muchos aspectos no es más que el reflejo del marco fiscal europeo, eran marcos complejos, difíciles de predecir, con unas reglas que se basaban en variables no observables, estas variables estructurales que ninguno sabemos calcular de manera fina o cierta, y desde luego un marco que carecía de credibilidad, tanto uno como otro, porque había incumplimientos sistemáticos que desde luego no llevaban aparejada la sanción que estaba prevista
no es que yo esté de acuerdo con muchas de las sanciones que estaban previstas. Pero yo diría que había dos aspectos fundamentales por los que los marcos fiscales fallaban. Uno, que te obligaban a una política fiscal procíclica para cumplir con las reglas fiscales, y otra, una falta de orientación clara hacia el medio plazo. ¿Qué ocurre? Que ese marco fiscal, y en línea con tu pregunta, ¿es un elemento clave? Por supuesto, pero si tiene que ser sostenible en el tiempo y ayudar de verdad en esa estabilidad presupuestaria, yo más que estabilidad presupuestaria, que parece que es algo puntual en el corto plazo, me gusta más la sostenibilidad, tiene que ser un marco fiscal que atienda a la deuda como objetivo principal de medio plazo, una variable instrumental que sería la regla de gasto a la que se ha referido la consejera, probablemente definida de otra manera, y desde luego una cláusula de escape que te permita hacer frente a situaciones como estas. Un marco fiscal que cuando fije las sendas de reducción de deuda tiene que incorporar la incidencia en el crecimiento económico. Total de acuerdo con Miguel cuando dice no es necesario bajar gastos o subir ingresos, puedes actuar perfectamente sobre el denominador y en ese sentido es fundamental ejercicios o sendas de sostenibilidad que no dejen atrás el crecimiento económico y que desde luego cuide la calidad de las finanzas públicas, tanto de los ingresos como desde luego de los gastos. Señor Sebastián, ¿qué papel le da a este marco fiscal global, nacional? Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina, en el sentido de que necesitamos que esté coordinado con el resto de la Unión Europea. Yo echo de menos, a mí me parece que la regla de gasto tiene una enorme flexibilidad, tal cual se revisó en la modificación que se hizo, por ejemplo, en el caso de España, en la reforma del 135, que al contrario de lo que muchos piensan, fue una reforma que flexibilizó mucho la gestión, digamos, de la política fiscal. Lo que pasa es que fue horriblemente explicada, pero con el 135 nos pusimos un objetivo de déficit estructural de 0,4, que es bastante generoso, y cualquier déficit cíclico, en teoría, para hacer frente a situaciones como las que hemos vivido en la pandemia o ahora con la crisis de Ucrania, ¿no? Y por tanto, hay en ese marco yo creo que tiene una suficiente flexibilidad, pero necesitamos algún tipo de medida que nos estimule a alcanzar superávit en las fases alcistas del ciclo, ¿no? Es decir, que se desaconsejen recortes de impuestos en esas fases o que se desaconsejen también, por supuesto, las expansiones del gasto cuando tengas más recursos. O sea, hay que volver a la idea de que lo primero que hay que fijar es el objetivo de déficit, bueno, de saldo, que puede ser déficit o superávit, y luego ya fijar los gastos en función de los ingresos que vayas a tener, ¿no? Pero no hacerlo al revés, ¿no? Creo que esa regla es fundamental, seguir primero el objetivo de déficit, y que luego vengan, dados los ingresos, vengan los gastos, ¿no? Y finalmente, algo que ha dicho Cristina, que creo que es muy importante, tenemos que tener objetivos de largo plazo, porque el problema de la economía española es el crecimiento de la productividad. Y lo que me ha gustado de los fondos europeos es que están, por primera vez, dirigidos a mejorar, en teoría, la productividad de la economía española, que ha tenido un crecimiento prácticamente nulo desde que entramos en el euro, cero. Y todos sabemos que el crecimiento de la productividad es de lo que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Es verdad, no pasa nada porque un año o 2 años tener un bajo crecimiento de la productividad, pero ya periodos muy largos, eso es un problema. Y por tanto necesitamos un marco fiscal que también garantice ese crecimiento de largo plazo, que es el crecimiento de la productividad. Consejera, hablamos de un concepto que todos entendemos, que todos conocemos, que es el de dumping fiscal. Y ¿qué peligro puede suponer esas prácticas de dumping fiscal en un contexto a medio plazo, entiendo, de negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica? Bueno, yo no entiendo, he de ser muy sincera, no entiendo las conductas insolidarias de determinadas comunidades autónomas bajando impuestos, sobre todo cuando yo, que estoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, oigo a las mismas comunidades autónomas que bajan impuestos pedir más financiación autonómica o fondos extraordinarios para sus propias comunidades. Entonces, es algo que, bueno, a mí me choca.
Sí que es verdad que bueno, pues las comunidades autónomas tenemos el principio de autonomía financiera, pero también opera el de lealtad institucional y el de solidaridad entre todos nosotros. Me parece bueno, pues un riesgo y básicamente una conducta totalmente insolidaria con el resto de comunidades autónomas. Bueno, pues el bajar impuestos, porque las cuentas son claras, o sea, quienes estamos, los consejeros de Economía y Hacienda, sabemos perfectamente que si bajas de un impuesto tienes automáticamente que recortar en un gasto. Y entonces, bueno, pues eso es lo que está sucediendo, que comunidades autónomas están bajando impuestos, luego no llegan para una prestación adecuada del servicio de una manera de calidad y, claro, lógicamente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en esas reuniones, piden fondos extraordinarios, piden más financiación para ellas. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Señor Sebastián, esto es un poco sálvese quien pueda, este Sí. tipo de gestiones. Es un tema complicado, la verdad, porque, claro, si tenemos un marco constitucional que te ofrece la posibilidad de tener autonomía financiera, yo creo que la palabra dumping fiscal quizás es un poco exagerada, ¿no? Es verdad que hay competencia fiscal y a veces esa competencia fiscal puede dar lugar a resultados que no sean óptimos si acabamos con una presión fiscal demasiado baja, ¿no? Pero yo sí que creo que si las comunidades autónomas cumplen con sus deberes, digamos, de solidaridad interterritorial, que no estoy seguro de que la cumplan, a pesar de que muchas se quejan, y que incluso deberían contribuir más, me refiero a las más ricas, si cumplieran con esos deberes de solidaridad interterritorial, yo creo que sí que deberían mantener su autonomía fiscal. Cristina. Pues yo casi te iba a decir que pase de mí este cáliz, pero, pero bueno, te diré algo, ¿no? Hombre, yo creo que es difícil, por la vía de la imperativa o de la obligación, establecer de alguna forma una fiscalidad similar entre comunidades autónomas, sobre todo en determinados impuestos que yo creo que es básicamente de los que se está hablando, ¿no? Patrimonio, sucesiones y donaciones, ¿no? Yo creo que hay un principio de autonomía financiera, yo no soy experta en la materia, pero creo que es difícil que sin un acuerdo, una coordinación, citaba la consejera, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues puede ser un buen foro pues para que se produzca cierta coordinación en materia impositiva. Yo creo, lo hemos dicho antes, las respuestas coordinadas siempre son positivas, de igual forma que cuando España como país ha querido acometer algún tipo de reforma tributaria, muchas veces lo que se dice es no, pero vayamos de la mano de Europa, lo tenemos que hacer todos los países al mismo tiempo. Pues qué duda cabe que yo creo que en el ámbito autonómico cierta coordinación es positiva, eso sí, siempre que no entre, entiendo, en conflicto con algún principio reconocido constitucionalmente. Y coordinación que puede ser eliminar el impuesto de patrimonio, como hicimos nosotros desde el gobierno de Zapatero, que finalmente algún gobierno se atrevió a eliminarlo y nosotros lo hicimos. Es verdad que luego, que fue un error, lo pusimos, pero lo pusimos al final de la legislatura. Un poco también lo pedía el partido porque creía que eso le iba a dar votos, lo cual fue un error en el año 2011, pero lo pusimos de una forma muy hábil y es, si el que venga no hace nada, el impuesto de patrimonio se cae. Pero el que vino sí que hizo algo, que fue recuperarlo. Es decir, yo siempre les digo a los del PP, con todo el cariño, que si hoy en España hay impuesto de patrimonio es por el PP y por el Cristóbal Montoro. Porque nosotros lo quitamos y ellos lo volvieron a poner. Y yo creo que ese impuesto es un impuesto que hay que eliminar y que creo que es un anacronismo que no mejora la equidad, que empeora el ahorro y que es un anacronismo en el mundo en el que estamos. Pero vamos, es un debate para venir aquí varias horas, ¿eh? Tengo que preguntarle, señor Sebastián, ¿qué respuesta pueden dar los gobiernos europeos a la actual crisis de Ucrania? Si son suficientes, si considera que son suficientes las medidas que se están tomando.
Es que estamos en una crisis de oferta. Una crisis de oferta, ya sé que esto para los que no saben economía muchas veces les resulta complicado. Quiere decir que va a haber menos crecimiento y más inflación. Y además que no hay política económica que lo evite. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está ocurriendo es para los países importadores de energía o materias primas en general, gas, petróleo y materias primas agrícolas, etcétera, la subida de esos precios para los países importadores les causa un empobrecimiento. Es un flujo de rentas que va de los países importadores a los exportadores, ¿no? ¿Cuáles son los países importadores? Pues básicamente nosotros, China, etcétera. ¿Cuáles son los países exportadores? Estados Unidos. ¿No? Para Estados Unidos este choque es un choque de demanda. Tendrán más inflación, pero más crecimiento. Ya la están teniendo, ¿no? Para nosotros más inflación y menos crecimiento. Entonces, ¿qué haces con un choque de oferta? No puedes hacer política de demanda, porque si haces una política de demanda contractiva, reduces la inflación, pero empeoras todavía más el crecimiento. Si haces una política de demanda expansiva, mejoras el crecimiento, pero empeoras mucho más la inflación. Por tanto, no puedes actuar por la demanda, hay que actuar por la oferta. Y actuar por la oferta es complicado, porque es bajar, por ejemplo, las tasas, que creo que lo ha hecho Cantabria, eso me parece muy bien, es bajar todo lo que signifique coste para las empresas. Y eso muchas veces es mucho más complicado que dar dinero a la gente, que es la demanda, que eso es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, es bajar las cotizaciones sociales. Pero claro, entonces tenemos el problema de las cuentas de la Seguridad Social, pero eso es una política de oferta. Subvenciones a las empresas, que eso creo que se ha hecho bien con los transportistas, agricultores, pescadores, etcétera, etcétera. Esa parte se ha hecho, yo creo que se ha hecho bien. A mí lo que no me ha gustado es la bajada de los carburantes. No me gusta porque creo que eso no ayuda a la producción, digamos, a la oferta de la economía, ¿no? Y en cambio echo de menos medidas de ahorro energético, porque el ahorro energético, sobre todo cuando la crisis viene de un choque de oferta de precios de la energía, te ayuda a crecer más, a que tengas menos inflación y además perjudicas en este caso, al que ha causado la guerra, al invasor, que es Rusia, ¿no? Cristina. Pues es difícil, sinceramente, decir si las medidas que se están adoptando en el ámbito europeo y, desde luego, en el ámbito español, si van a ser suficientes o no. Intuitivamente, y sin haber entrado a analizar más lo que es el impacto económico o el impacto presupuestario. Probablemente digamos algo en el informe que sacamos mañana, pero no es algo sencillo, sobre todo porque hay que hacer supuestos respecto a la temporalidad que parece que van a tener esas medidas y su prolongación en el tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que mientras no se arregle el tema de cómo se traslada el precio de los mercados energéticos, o mientras no se instrumente o se conozca en qué consiste la propuesta que finalmente se presenta por parte de España y Portugal y a ver en qué términos lo acepta la Unión Europea, yo creo que esa sería la medida que más nos ayudaría en este momento a lo que es el control de la subida del precio energético. Otra cosa es que realmente nosotros ahora que todo el mundo estamos analizando las series de inflación y demás, se ve que la inflación subyacente, a pesar de que es verdad que hasta ahora ha estado en niveles razonables, lleva una senda ascendente desde hace tiempo. Desde luego, mucho antes de que pasara todo esto de la crisis de Ucrania y Rusia. Y yo creo que eso es más preocupante desde el punto de vista de lo que ahora todos nos preguntamos, si la inflación se va a terminar en un año, en 2 años, o si tenemos alguna tensión estructural mayor de la que inicialmente parece que está asociada a esta volatilidad del precio de la energía. Miguel. Sabía que iba a salir este tema y vengo preparado para ello, ¿no? Claro, ahora la cantinela es... a ver, usted está diciendo que toda esta inflación se debe a Rusia y a Ucrania. La guerra empezó el 24 de febrero
y ahí ya teníamos un no sé cuántos % de inflación. Está usted mintiendo. Yo les he traído una noticia de un periódico económico, sacada de Internet, público, y solamente voy a hacer el ejercicio de que ustedes digan de cuándo es esta noticia. La noticia dice: Rusia cierra el gas en Europa y el precio se dispara otro 16%. Lo va contando aquí, Ucrania, Rusia, ha cortado tal. La pregunta es, ¿y de cuándo es esta noticia? ¿Alguien levantaría la mano diciendo, esta noticia es de febrero? De enero. ¿Cuántos dicen de enero? ¿O diciembre? Esta noticia es de septiembre. Rusia cierra el gas en Europa y el precio se dispara otro 16%, es de septiembre. Por tanto, el problema que tenemos de inflación en España está causado por el conflicto de Rusia y Ucrania, por un conflicto internacional. Y lo que me sorprende es que el Gobierno se aturulle cuando le dicen que está mintiendo, que la guerra empezó en febrero, que esto venía de lejos. Claro que viene de lejos. Esto viene desde septiembre, cuando empezaron los problemas con Rusia y Ucrania y el problema del gas. Y esto tiene, en efecto, mal remedio. Pero lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que entendemos que es un problema que viene de fuera. Porque como nos volvamos locos y empezamos a decir que esto es un problema que tenemos de dentro y que tenemos muchos problemas dentro, ya hemos hablado de ellos, creo que ahí nos meteremos en un lío. Yo creo que hay que ser justos y decir que tiene razón el Gobierno cuando dice que este es un problema importado de fuera. Si es tan evidente, ¿por qué se aturulla el Gobierno? Utilizo sus palabras. No lo sé, pues sabéis, vosotros los periodistas, yo no soy experto en comunicación, pero sí, yo antes te he dicho lo mal que explicamos nosotros el 135, la reforma del 135, que fue un desastre. Entiendo que por lo que sea, pues el Gobierno no ha explicado bien este proceso inflacionista que tenemos ahora, ¿no? Y que sí que es verdad que no es fácil corregirlo, ¿no? Pregunta general para todos ustedes. ¿Tienen la impresión de que la inflación llega para quedarse? Cristina. Bueno, yo creo que ya te he contestado un poco, la verdad. Hombre, yo creo que cuanto antes se resuelva el tema del precio de la energía, pues más fácil será que la inflación tenga efectos por lo menos más temporales. Con lo cual, yo creo que ahí sí que tiene que ser una prioridad, tratar de alguna forma de evitar, con las medidas que sean, de que siga esta escalada lo que se refiere al precio de la energía. Pero ya te apuntaba antes que nosotros hemos estado viendo series y desde luego hay un aumento persistente de la inflación subyacente desde hace tiempo. Lo que pasa que, claro, la volatilidad del precio de la electricidad hace así, mientras que la inflación subyacente va despacito, pero con una pendiente que nunca ha dejado de bajar. En ese sentido, yo creo que, hablando de lo que decíamos al principio, que es importante los datos para poder analizar lo que hay detrás, no sé si cabe pensar que existe alguna tensión estructural más allá de lo que es la volatilidad de los precios de la energía. En ese sentido, yo creo que son varios los factores que... O sea, yo sí pienso que había un problema con la energía antes del conflicto de Rusia. Es verdad que ha acrecentado por los conflictos geopolíticos y, desde luego, por la política de China de bajar sus emisiones de CO2 y, por lo tanto, vuelve sus ojos hacia el gas ruso, ¿no? Con lo cual, yo creo que son varias las cosas que han confluido. Pero realmente que haya alguna disfunción, en mi opinión, en lo que es el mercado y la formación del precio del mercado de la electricidad, yo creo que es así y, en ese sentido, cuanto antes se resuelva, creo que será menos permanente la inflación. Consejera, ¿cómo se observa desde Cantabria esa evolución de la inflación, tanto la subyacente como la nominal? Hombre, bueno, pues muy preocupados porque un incremento de la inflación, pues lógicamente las familias lo sufren a diario y las empresas en su día a día. Entonces,
Bien, es verdad que nuestro margen de maniobra a nivel de Consejería de Economía y Hacienda no es mucho. Hacemos un poco lo que podemos, ¿no? El tema de las tasas o el tema de pues la modificación de los mínimos personales y familiares para el IRPF. Pero bueno, yo sí que creo que esto va bastante ligado al conflicto ruso. Entonces, soy optimista y espero que en el momento que esto finalice, todo vuelva un poco a los estadios normales de inflación. Entonces, pues poco a poco iremos recuperando esa normalidad en precios. Así espero yo que sea. Quiero ser optimista, de verdad. Si hablamos en términos de normalidad, ¿en qué niveles de inflación situaríamos esos términos de normalidad? No, bueno, pues como los que hemos tenido estos años pasados, o sea, que no han afectado a las empresas a la hora de poder producir, no les ha supuesto ningún tipo de tensión y pues las economías domésticas no se llevaban esos sustos que se llevan ahora cada vez que van a llenar la cesta de la compra. Miguel. Yo creo que sí, que va a ser todo función de lo que ocurre con el conflicto, ¿no? Si el conflicto se termina, pues entonces la inflación no es que se estabilice, es que va a caer a plomo. Ten en cuenta que cuando tú pasas de un nivel de precios de, para un ejemplo, 100 a 150 y luego se queda 150, 150, 50, ¿no? La inflación pasa de 0 a 50 y luego vuelve a 0, aunque no baje el precio de la energía, va a 0 la inflación, ¿no? Entonces, por eso creo que cuando se estabilice el conflicto, pues la inflación volverá a bajar y bajará bastante, ¿no? El problema es cuánto dura. Como decía antes, claro, tenemos a Estados Unidos le interesa este conflicto, porque gana con este conflicto. La gestión de la pandemia en Estados Unidos ha sido un desastre, 1 millón de muertos, un desastre completo. Ha sido mucho mejor en China y en Europa y, en cambio, aquí ha descubierto Estados Unidos una mina y es algo que hace daño tanto a Europa como a China. Bueno, no hablamos a Rusia y a Ucrania, que eso es un desastre para Ucrania y también para Rusia. Pero claro, aquí tenemos a un país que no le interesa que esto termine. Además se le nota en los discursos, ¿no? Esto va a durar mucho, esto no está. Y entonces eso creo que es un problema. Al final yo creo que China son los que tienen que tratar de arreglar esto. No sé cómo, porque esto tiene también mal arreglo. Pero si se arregla, la inflación caerá. Yo lo que no veo para nada es que haya esa sensación de que estamos en una crisis energética. Sí que se vio en el año 73 en Europa, no en España, por cierto, y yo creo que lo pagamos, claro. Sí que se vio en el año 79 con la revolución iraní, no tanto tampoco en España, pero esa sensación de crisis energética y de ahorro energético y de que no había... Y aquí ya veréis la estanflación que vamos a tener en Semana Santa, que va a ser atascflación, por los atascos, de la gente yéndose todos de vacaciones, las carreteras abarrotadas de coches, todos con la gasolina subvencionada. Esa va a ser la estanflación de Semana Santa, atascflación. Y si no, si no ocurre, reconoceré que me he equivocado y que en efecto la gente está muy afectada por la estanflación. Cumplimos el horario previsto, son las 8:15. Les quiero pedir a cada uno de ustedes un minuto para concluir, para cerrar esta conversación, este coloquio, una previsión para este año, un mensaje, entiendo que debe ser optimista, sin abandonar el realismo obligado, ¿no? Pero un mensaje optimista, Cristina. Bueno, pues espera, espera que me ponga... No, ciertamente a mí me parece que estos catastrofismos de que esto no se va a recuperar nunca, vamos a tener una inflación hasta dentro de 10 años, pero si en este momento ninguno sabe exactamente lo que va a ocurrir, ¿no? Y sinceramente yo tiendo a pensar que en algún momento se normalizará y en eso estoy de acuerdo con Miguel, que cuando eso ocurra,
pues se volverá de forma rápida a niveles más razonables. El propio Banco Central Europeo, que todo el mundo decía, bueno, ahora reaccionará la política monetaria, nos subirán muchísimo los tipos de interés y estamos altamente endeudados. Evidentemente la política monetaria yo creo que reaccionará, pero no creo que en el ámbito europeo se espere una subida revolucionaria de los tipos de interés. De hecho, ya el Banco Central Europeo, que dijo que iba a terminar el programa de compra de activos y lo va a terminar, pero ya desvinculado. Una cosa es que se termine el programa de compra de activos y otra cosa es que eso implica automáticamente subida de tipos de interés. Nuestra previsión, desde luego, mañana revisamos a la baja el crecimiento económico de manera importante respecto a las cifras que hicimos en nuestro anterior pronunciamiento, que fue en el mes de octubre con el plan presupuestario. Una bajada importante del crecimiento en términos reales, no así, evidentemente, en términos nominales, que por ser positivos, en ese sentido, es la variable fundamental para las cuentas públicas. Con lo cual, así como en la parte económica sí que prevemos una reducción de crecimiento económico, una reducción del impacto inicialmente previsto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros comprábamos el multiplicador tan alto que preveía el Gobierno, del 1,2, porque nos parecía que se producía en un contexto económico favorable. Eso ahora ha cambiado. Pensemos en alguno de los ejes principales, como la digitalización o los automóviles altamente afectados por el tema de disrupción de las cadenas de valor, con lo cual todos esos factores en este momento juegan en contra para este año. En el sentido fiscal, pues ahí sí que creo que las administraciones públicas cumplirán sobradamente la tasa de referencia del 5% de déficit, se quedarán bastante por debajo. Es verdad que en parte o en una parte muy importante por la buena recaudación asociada a la inflación, y esa buena posición en términos de déficit para las administraciones públicas no se replica para el caso de las comunidades autónomas, que yo creo que tendrán serias dificultades para cumplir con el objetivo del subsector. Y hablo de subsector, pero nuevamente nosotros, en el caso de Cantabria, os parece que estará en una posición, desde ese punto de vista, más positiva que la media nacional. Miguel Sebastián. Yo creo que hacer previsiones ahora, desde luego, siento solidaridad y empatía para los que tenéis por obligación que hacer previsiones. Creo que es un ejercicio imposible, no digamos ya para el año 23. Yo firmo el 4,5, no sé lo que vais a sacar vosotros, pero el 4,5 del Banco de España lo firmo ya mismo. En cambio, la inflación en el 7,5 del Banco de España me parece pesimista si piensan, o sea, no casa, digamos, con el crecimiento. Me parece demasiado alta para ese crecimiento que de alguna forma te dice que el choque de oferta al final se va a corregir. Pero bueno, en cualquier caso, todo va a depender de la duración de la crisis y también de nosotros mismos, porque nosotros tenemos que hacer un pacto de rentas, que es la gran herramienta, aparte del ahorro energético y de bajar tasas y costes a las empresas y subvenciones a sectores productivos, que eso es mucho más importante que bajar el IRPF, que no ayudaría a nada, o bajar el IVA. Creo que es fundamental el pacto de rentas. El pacto de rentas no ha empezado bien, porque el pacto de rentas quiere decir que protegiendo a los vulnerables, es decir, a las pensiones mínimas, al salario mínimo, al ingreso mínimo vital, a todo lo que lleve la palabra mínimo, eso sí que tiene que subir con el IPC, pero el resto no, porque el país es más pobre y esa menor renta la tenemos que repartir entre todos, ¿no? Y los mensajes que están llegando, que por ejemplo, que las pensiones altas también van a subir con el IPC, creo que eso no casa bien con el pacto de rentas, por ejemplo, y creo que dan una mala señal para empresas y trabajadores que tienen que aceptar que por lo menos transitoriamente hay que renunciar a que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios y el beneficio real, que hay que recortarlo también, ¿no? María Sánchez, una última reflexión. Bueno, yo previsiones no me atrevo a hacer.
Creo que hay muchísima incertidumbre y además es que creo que tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre en nuestro día a día. Sí que quiero transmitir un mensaje pues, de optimismo. Creo que los políticos que estamos en el Gobierno tenemos que estar muy cerca de las familias, muy cerca de las empresas, conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y, en la medida de lo posible, tratar de solucionarlas. Desde el Gobierno de Cantabria, bueno, pues tenemos la mesa del diálogo social, donde bueno, pues es un buen foro para decirnos todas esas cosas que bueno, pues que los empresarios, que los sindicatos, que nosotros como Gobierno vemos que hay que hacer. Y yo la verdad estoy encantada de participar en ella cada vez que me llaman. Sí que es verdad, hay que reconocer que nosotros económicamente tenemos muy poco margen de maniobra desde el punto de vista estrictamente del presupuesto de ingresos. Nuestro 80% del presupuesto lo recibimos del Gobierno de España y tan solamente tenemos un pequeño margen de un 20%. Pero bueno, tenemos un presupuesto recién aprobado, un presupuesto de 3.340 millones de euros que hay que ejecutar, que es el instrumento más poderoso que tienen todas las consejerías para poder desarrollar sus políticas, el presupuesto, y que se puede modificar, porque la ley lo permite, para adaptarlo a cualquiera de las necesidades que vayan surgiendo. Así que yo quiero terminar con este mensaje de optimismo. Cristina Herrero, Miguel Sebastián, María Sánchez, muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes, gracias por su tiempo, y estoy seguro que ahora tendremos ocasión de una forma más distendida de compartir reflexiones, impresiones en torno a lo que hemos debatido en esta mesa. Gracias.